Buenas noches, esto es Ojo Público Pregunta, un espacio para hablar y profundizar sobre temas relevantes desde una mirada crítica y diferente. Yo soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y los quiero invitar a enviarnos sus preguntas en esa transmisión vía Twitter o a través de nuestro fanpage en Facebook usando el hashtag Ojo Público Pregunta. Durante las últimas semanas, cada día se han registrado oficialmente entre 180 y 200 muertes asociadas a COVID, aunque son muchos más los que mueren en casa sin atención y sin pruebas que permitan evidenciar que estas muertes están vinculadas a esta enfermedad. Con la reactivación económica y la de los demás servicios, el virus ha continuado avanzando y expandiéndose con fuerza entre los sectores cada vez menos favorecidos. En Ojo Público hemos analizado los datos y hemos revelado en varios reportajes durante las últimas semanas que gran porcentaje de las personas que van falleciendo durante los últimos meses por esta enfermedad son personas en condiciones de pobreza y sin acceso a servicios básicos elementales. La situación también es muy dramática al interior de los hospitales, donde varios médicos han comentado que durante las últimas semanas han tenido que elegir a quién salvar o a quién otorgar una cama UCI. Y esta elección, por más dolorosa o dramática que pueda ser, no se da a veces como uno piensa entre 2 o 5 pacientes, sino hay casos donde hay que elegir entre 30 o 50, según ellos mismos han comentado en los reportajes que hemos publicado. En las casas hay mucha desesperación, incluso familias están impulsando tratamientos que pueden contraer riesgos para su salud o la salud de la familia, y lo hacen porque no logran a veces contactarse con los teléfonos y las líneas de emergencia que ha habilitado el MINSA o Salud. Y ante la incertidumbre, incluso cuando intentan ir por posibles síntomas a un hospital, no encuentran una cama y tampoco oxígeno. ¿Qué deben hacer las familias ante un eventual caso de contagio dentro de su hogar si el sistema está colapsado, no hay teléfonos que contesten y casi muy pocos de ellos tienen acceso o dinero para poder pagar un servicio o una consulta privada? De esto hablaremos en el programa de hoy, pero también sobre los diferentes tratamientos usados en las fases de la enfermedad, incluso de cómo un pseudocientífico y movimientos antivacunas han comenzado a aliarse para aprovecharse de la incertidumbre de las familias y difundir falsos tratamientos. Para responder la primera parte de nuestras preguntas, y en esta primera parte del programa hemos entrevistado hace unos días al doctor Eduardo Gotuso, integrante del Comité de Expertos del Ministerio de Salud, y le preguntamos sobre qué debe tener en casa en este momento una familia y qué deben hacer con parientes que presentan síntomas o son identificados como contagiados, ¿no? Y en base sobre todo a qué evidencias se están incorporando y manteniendo dentro del tratamiento medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina. En esta entrevista que vamos a compartir con ustedes, el doctor nos cuenta un poco la percepción que tienen desde el MINSA y algunas recomendaciones sobre qué hacer en casa si es que alguno de nuestros miembros de la familia está contagiado o presenta algún síntoma. Sí, doctor Gotuso, entonces, primero queríamos conversar con usted acerca de si existen algunas pautas que ustedes del Comité de Expertos que recomiendan tratamientos del COVID podría hacer para aquellas familias que de manera sorpresiva empiezan a identificar a algunos miembros de de la familia con síntomas del COVID, con síntomas frecuentes, y que sin embargo no pueden acceder, por ejemplo, a las llamadas de los canales oficiales porque están saturadas, y tampoco hospitales porque están colapsados. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia en este momento para estar preparada ante una eventual situación? ¿Tener un oxímetro? ¿Tener un termómetro? ¿Cómo debería prepararse? El termómetro no es fácil porque tiene mercurio y muchas personas no lo saben leer. El oxímetro sí es un buen elemento. Lamentablemente ha subido de manera importante, los costos, cuando en realidad no es muy costoso un oxímetro, pero ese es el mejor parámetro. Pero sin embargo yo creo que no debe haber ninguna medicación si que antes no hay una consulta médica. Por eso nosotros hemos pedido al gobierno
que por favor favorezcan lo que se llama equipos de atención rápida. Es decir, las personas, digamos, conocidos los elementos más importantes, tienen que llamar. No el primer día, no el segundo día, pero el tercer día sí deberían estar conectándose en sus municipalidades, etcétera. O sea, no solamente los teléfonos que figuran siempre, que siempre están ocupados por muchas malas llamadas, sino con las instituciones que dan la atención rápida en cada DISA. Por ejemplo, en Lima hay 4 DISAs y esas DISAs tienen como 5 teléfonos y ellos deberían llamar ahí. Y entonces los van a visitar a la casa un médico, una enfermera, le hace pruebas y aunque salgan negativos, si el doctor cree que son importantes, les da tratamiento. Pero ese grupo los debe supervisar. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que hacer las cosas a media, sino hay que hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Nosotros no queremos ni propiciamos eso de repartir medicinas, etcétera. Lo importante es establecer el diagnóstico aún sin pruebas y poder aislar o no aislar a la familia. ¿Qué parámetro del oxímetro deberían estar alertas las familias si es que en ese momento no logran contactarse, por ejemplo, con alguno de los teléfonos de las direcciones de salud para empezar ya una búsqueda mucho más urgente? Debajo de 93 de saturación, pero ojo que eso es cierto para ciudades debajo de 2.800, o sea, de 3.000 para arriba, ya digamos, el valor de saturación riesgosa es debajo de 86, 85, 86, ya deben ponerse preocupados, porque ahí lo normal es 90, si tú estás a 3.000 metros, tu saturación es 90, no es 98 como es en Lima. Entonces, cualquier bajada importante, consistente, porque hay que tener, tú tienes 97, 97, 97, y en eso bajas a 94, 94, después a 93, aunque sea esa bajada, sí debe poner en alerta. Pero también los signos de alerta deben ser esa falta de aire al caminar, subir una escalera y una fatiga, caminar y sigue fatiga. Un método simple es que la gente tome aire. A ver, toma aire, todo lo que puedas, ¿ya? Ok. Ahora toma aire y comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la persona no llega a 10, quiere decir que tiene una insuficiencia respiratoria moderada. Este es un método simple que se puede usar en la casa. Y también sería importante que la familia tome nota de estos síntomas periódicos, de qué va apareciendo, si fue una fiebre, si al día siguiente el malestar estomacal, si luego fue la respiración. La cosa típica es que no hay, digamos, la cosa típica es tener fiebre no elevada, pero sí malestar, dolor de cabeza y un poco de molestias en la garganta o tos. Si te aparece eso por 24 o 48 horas es una gripe cualquiera. Pero si pasan 3 días y todavía te sientes mal y no mejoras y el 4.º día no te sientes bien y después comienzas a perder el olfato o el gusto, esa persona tiene que tener urgencia médica para evitar progresión de la enfermedad. Sí. Ese es un poco lo que yo te diría que es lo más común de ver en la familia, porque hay muchas maneras de presentarse, pero esto representa más del 85% de pacientes. Doctor, buenas tardes. También la OMS ha establecido una serie de pautas y tratamientos clínicos, ¿no?, que deben ir acompañados de supervisión médica, ¿no? Y si bien muchos de estos fármacos están todavía en ensayo y son experimentales, ¿en base a qué evidencia el comité ha recomendado al Ministerio de Salud el uso de estos medicamentos? Primero, esos medicamentos son revisados continuamente. Hay que hacer diferencias muy claras entre lo que son medicamentos para la forma ambulatoria de los medicamentos que van en la forma tardía, que es donde ya se produce el daño del virus. Y entonces, en la primera fase, lo que hay que tratar de buscar es medicinas que tengan alguna actividad contra el virus. Y lamentablemente en todo el mundo lo que se ha hecho es grandes estudios en pacientes hospitalizados que son las formas graves. Y en esas formas graves la presencia del virus ya no es tan importante como el daño que produce la tormenta de interleuquinas. Y entonces las 3 drogas que se fueron probando como Remdesivir, hidroxicloroquina y Caletra no han bajado la mortalidad. O sea, han mejorado algunas cosas, pero la mortalidad no la han cambiado.
porque esas drogas probablemente deben ser usadas más temprano. Y ahora el mundo está migrando hacia nuevas drogas que sirven para la inflamación. Y ahí sí los corticoides como dexametasona o metilprednisolona sí sirven en la fase tardía, mientras que en la fase temprana los corticoides son contraproducentes, aumentan el virus, etcétera, porque son como dos condiciones médicas que tienen dos diagnósticos y dos tratamientos diferentes. Los anticoagulantes son malos en la primera fase y son buenos en la segunda fase. Los corticoides son malos en la primera fase y son buenos en la segunda fase. Y entonces todo eso es un proceso de que todo el mundo está aprendiendo a hacer. Tocilizumab es una droga que da resultados buenos y da resultados regulares y da resultados que no son buenos. Entonces por eso es que se está buscando más información hasta que haya más experiencias. Se está pidiendo a los grupos peruanos que procuren escribir sus experiencias, como acaba de hacer el grupo de Cayetano con tocilizumab, donde le da resultados aparentemente buenos. Nada de esto es maravilloso. Todos mejoran un poco algunas de las condiciones, pero nada de eso de curar ni nada por el estilo. No hay que ser triunfalista con la medicina. Sí, doctor, En en el este caso, sí, en el caso que sí. usted menciona, por ejemplo, que la hidroxicloroquina, si bien ha sido ya retirada de los ensayos clínicos por parte de la OMS, según le entiendo, esto no se está usando solo se está usando para un tipo de paciente en una determinada fase. No sé si nos puede explicar eso, porque nos da la impresión de que, claro, la OMS señaló la hidroxicloroquina ya no va, pero No, ya se no va, sigue. perdón, escúchame bien, la OMS no va en su estudio, no ha sacado ninguna norma sobre la hidroxicloroquina, sino ellos tienen un solo estudio que se llama Solidaridad, y lo han sacado porque en pacientes hospitalizados no ha sido útil, y han sacado Caletra, o sea, lopinavir y tenofovir, por la misma razón. Después de haber enrolado 6.000 pacientes, descubren de que esas dos drogas no han cambiado la mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, pero esos son pacientes hospitalizados, te das cuenta, no son los pacientes que nosotros hemos recomendado. El grupo ya ha tendido a que la hidroxicloroquina no se usa en pacientes hospitalizados y se debe usar solamente en pacientes ambulatorios, pero de alto riesgo. Si tú eres joven y eres saludable y te da COVID, no te deben dar nada. Pero si tu abuelita tiene 75 años, deberíamos darle un tratamiento, porque tu evolución es buena, pero la evolución de tu abuelita no va a ser buena. Esa es la diferencia. Pero solamente a esos grupos no queremos que se dé, y ninguna medicina sirve como profilaxis o prevención. Eso es un juego político de la gente que quiere sacar votos y todo lo demás y crear un falso valor. Esas medicinas no tienen valor para la prevención. Doctor, y en el caso de los gobiernos regionales y municipales que se ve también seguido que están distribuyendo ivermectina sin ninguna supervisión médica, ¿cuál es la estrategia para controlar esta distribución y evitar sus usos no prescritos y sin supervisión? Eso es una de las funciones tanto del Colegio Médico desde el punto de vista de política y por supuesto del Estado. El Estado no debe permitir que se haga una cosa así. Nosotros hemos salido N veces a educar a la población a que no hagan caso de esta indicación. O sea, hay 2 o 3 o 4 alcaldes que han hecho eso. Hay un par de alcaldes que quieren traer dióxido de cloro cuando es una droga probadamente tóxica, que no es para uso humano, no es una medicina, y entonces ahí es peor. O sea, ellos no pueden venir a decir que deben usar eso porque eso no solamente no es beneficioso, sino que es potencialmente grave. Entonces el Estado tiene que vigilar por eso y será pues la Defensoría del Pueblo y las instituciones democráticas que tenemos que controlen esa consideración. A nosotros nos parece muy malo. Yo las veces que eso comenzó en Chincha, infelizmente la gente de Chincha entró en vereda, hicieron un buen trabajo, hicieron todo una evaluación de ir casa por casa y comenzaron a venirse abajo el número de fallecidos. Y si tú ves lo que pasó en Chincha cuando ellos comenzó a ver, pero no dejamos de que se diera a todo el mundo y que el alcalde repartiera. Es más, le insistimos y hablamos con el alcalde, dijimos, va usted a tener un problema serio. Y el alcalde tuvo que parar y se hizo lo que nosotros recomendamos, que es
ir casa por casa cuando alguien llame, atenderlos, hacer el diagnóstico. Si la prueba no sirve, pero el médico cree que tiene COVID, es la responsabilidad del médico, no de la prueba. Estos alcaldes incluso podrían ser denunciados por exponer al peligro a los ciudadanos a los que les reparten de manera profiláctica ivermectina, por ejemplo, ¿no? Sí, la única diferencia es que ivermectina es una droga extremadamente segura. Eso es cierto. Y te van a decir, no, ninguna persona ha ido mal, pero dióxido de cloro sí, como sabes, hace 2 días salió un documento firmado por todo el comité de expertos del MINSA, más el colegio médico, recomendando a la población que no tomara eso porque sí es tóxico. En el caso de ivermectina tendrá que ver pues las autoridades. Nosotros no queremos alentar esa estrategia totalmente absurda. Pero eso no es solamente en el Perú, ahorita en Cali están en lo mismo, en Brasil están en lo mismo. Es una lástima que las lecciones que debemos aprender es que los políticos deben ser cuidadosamente estudiados y sancionados si hay este tipo de participación que atenta contra la salud pública. Doctor, así como en el tema político del tratamiento que algunas autoridades de manera irresponsable promueven, como el caso del dióxido de cloro, también hay un debate en torno a otras drogas que se están desarrollando que son patentadas, como el caso del tocilizumab y también el remdesivir, que ha generado una polémica porque gran parte de esa producción ha sido comprada por Estados Unidos. ¿Hasta qué punto realmente estas drogas que son patentadas y son por lo tanto mucho más costosas son viables en el tratamiento frente al COVID? Mira, si demostraran que una droga es bastante buena, gastar $1,000 o $2,000, ¿qué vas a hacer? Pero un día de hospitalización en una terapia intensiva vale más que $1,000 o $2,000, por si acaso. En cualquier institución el costo es como 6,000 o 7,000 soles por día, por paciente. Pero yo estoy de acuerdo contigo, son medicinas caras. Esto que ha pasado con Remdesivir es una agresión más de lo que pasa con los países del tercer mundo. No nos vendieron equipos temprano, no nos vendieron mascarillas, no nos vendieron reactivos y ahora han comprado todo el Remdesivir durante 4 meses. Para todos los países, o sea, Estados Unidos ha hecho, Trump ha hecho de que toda la producción durante 4 meses sea para... Sin embargo, el Remdesivir, que es una droga promisoria, todavía no ha demostrado que reduce la mortalidad. Recién están apareciendo algunos estudios. En el caso de tocilizumab es más complejo, porque en Italia, por ejemplo, hay 4 estudios, 2 a favor, 2 en contra. Entonces, lo que estamos tratando de hacer entre varios es hacer un estudio acá en el Perú de qué pasó, porque hay en el empleado, en muchos sitios lo han probado, y queremos saber cuál es la experiencia peruana para saber, porque ya se usó. O sea, lo que nos importa ahora es, ¿sirvió o no sirvió? Porque es una medicina cara. O sea, una medicina que te vale como $1,500, entonces queremos saber si se va a gastar bien o no se va a gastar bien, es decir... ¿El Estado lo está comprando entonces, doctor? ¿El MINSA y Salud están comprando estos fármacos para los Salud pacientes? está comprando, Salud, MINSA ha comprado muy poco, lo han comprado en cada región 10 o 20, pero no han comprado mucho, el que ha comprado más son el sector privado y Salud. Salud lo tienen las guías, el ministerio... Salud lo tiene en sus guías, nosotros no lo tenemos, estamos en la discusión, si vamos a recomendar, va a tener que entrar bajo 4 llaves, o sea, va a tener una indicación extremadamente precisa, si es que se entra. Todavía estamos en esa discusión, justo mañana y el jueves hay reunión sobre el tocilizumab, porque es una medicina cara, ¿te das cuenta? Sí, doctor Cotus, entonces, primero queríamos conversar con usted acerca de si existen algunas pautas que ustedes del comité de expertos que recomiendan tratamientos del COVID podría hacer para aquellas familias
que de manera sorpresiva empiezan a identificar a algunos miembros de de la familia con síntomas del COVID, con síntomas frecuentes, y que sin embargo no pueden acceder, por ejemplo, a las llamadas de los canales oficiales porque están saturadas, y tampoco hospitales porque están colapsados. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia en este momento para estar preparada ante una eventual situación? Tener un oxímetro, tener un termómetro, ¿cómo debería prepararse? El termómetro no es fácil porque tiene mercurio y muchas personas no lo saben leer. El oxímetro sí es un buen elemento. Lamentablemente ha subido de manera importante, los costos, cuando en realidad no es muy costoso un oxímetro, pero ese es el mejor parámetro. Pero sin embargo yo creo que no debe haber ninguna medicación si que antes no hay una consulta médica. Por eso nosotros hemos pedido al gobierno que por favor favorezcan lo que se llama equipos de atención rápida. Es decir, las personas, conocidos los elementos más importantes, tienen que llamar. No el primer día, no el segundo día, pero el tercer día sí deberían estar conectándose en sus municipalidades, etcétera. O sea, no solamente los teléfonos que figuran siempre, que siempre están ocupados por muchas malas llamadas, sino con las instituciones que dan la atención rápida en cada DISA. Por ejemplo, en Lima hay 4 DISAs y esas DISAs tienen como 5 teléfonos y ellos deberían llamar ahí. Y entonces los van a visitar a la casa un médico, una enfermera, le hace pruebas y aunque salgan negativos, si el doctor cree que son importantes, les da tratamiento. Pero ese grupo los debe supervisar. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que hacer las cosas a media, sino hay que hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Nosotros no queremos ni propiciamos eso de repartir medicinas, etcétera. Lo importante es establecer el diagnóstico aún sin pruebas y poder aislar o no aislar a la familia. ¿Qué parámetro del oxímetro deberían estar alertas las familias si es que en ese momento no logran contactarse, por ejemplo, con alguno de los teléfonos de las direcciones de salud para empezar ya una búsqueda mucho más urgente? Debajo de 93 de saturación, pero ojo que eso es cierto para ciudades debajo de 2.800, o sea, de 3.000 para arriba, ya el valor de saturación riesgosa es debajo de 86, 85, 86, ya deben ponerse preocupados, porque ahí lo normal es 90, si tú estás a 3.000 metros, tu saturación es 90, no es 98 como es en Lima. Entonces, cualquier bajada importante, consistente, porque hay que tener, tú tienes 97, 97, 97, y en eso bajas a 94, 94, después a 93, aunque sea esa bajada, sí debe poner en alerta. Pero también los signos de alerta deben ser esa falta de aire al caminar, subir una escalera y una fatiga, caminar y sigue fatiga. Un método simple es que la gente tome aire. A ver, toma aire, todo lo que puedas, ¿ya? Ok. Ahora toma aire y comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la persona no llega a 10, quiere decir que tiene una insuficiencia respiratoria moderada. Este es un método simple que se puede usar en la casa. Y también sería importante que la familia tome nota de estos síntomas periódicos, de qué va apareciendo, si fue una fiebre, si al día siguiente el malestar estomacal, si luego fue la respiración. La cosa típica es que no hay, digamos, la cosa típica es tener fiebre no elevada, pero sí malestar, dolor de cabeza y un poco de molestias en la garganta o tos. Si te aparece eso por 24 o 48 horas es una gripe cualquiera. Pero si pasan 3 días y todavía te sientes mal y no mejoras y el 4.º día no te sientes bien y después comienzas a perder el olfato o el gusto, esa persona tiene que tener urgente una consulta médica para evitar progresión de la enfermedad. Sí. Ese es un poco lo que yo te diría que es lo más común de ver en la familia, porque hay muchas maneras de presentarse, pero esto representa más del 85% de pacientes. Doctor, buenas tardes. También la OMS ha establecido una serie de pautas y tratamientos clínicos, ¿no?, que deben ir acompañados de supervisión médica, ¿no? Y si bien muchos de estos fármacos están todavía en ensayo y son experimentales,
¿En base a qué evidencia el comité ha recomendado al Ministerio de Salud el uso de estos medicamentos? Primero, esos medicamentos son revisados continuamente. Hay que hacer diferencias muy claras entre lo que son medicamentos para la forma ambulatoria de los medicamentos que van en la forma tardía, que es donde ya se produce el daño del virus. Y entonces, en la primera fase, lo que hay que tratar de buscar es medicinas que tengan alguna actividad contra el virus. Y lamentablemente en todo el mundo lo que se ha hecho es grandes estudios en pacientes hospitalizados que son las formas graves. Y en esas formas graves la presencia del virus ya no es tan importante como el daño que produce la tormenta de interleuquinas. Y entonces las 3 drogas que se fueron probando como Remdesivir, hidroxicloroquina y Kaletra no han bajado la mortalidad. O sea, han mejorado algunas cosas, pero la mortalidad no la han cambiado, porque esas drogas probablemente deben ser usadas más temprano. Y ahora el mundo está migrando hacia nuevas drogas que sirven para la inflamación. Y ahí sí los corticoides como dexametasona o metilprednisolona sí sirven en la fase tardía, mientras que en la fase temprana los corticoides son contraproducentes, aumentan el virus, etcétera, porque son como 2 condiciones médicas que tienen 2 diagnósticos y 2 tratamientos diferentes. Los anticoagulantes son malos en la primera fase y son buenos en la segunda fase. Los corticoides son malos en la primera fase y son buenos en la segunda fase. Y entonces todo eso es un proceso de que todo el mundo está aprendiendo a hacer. Tocilizumab es una droga que da resultados buenos y da resultados regulares y da resultados que no son buenos. Entonces por eso es que se está buscando más información hasta que haya más experiencias. Se está pidiendo a los grupos peruanos que procuren escribir sus experiencias, como acaba de hacer el grupo de Cayetano con tocilizumab, donde le da resultados aparentemente buenos. Nada de esto es maravilloso. Todos mejoran un poco algunas de las condiciones, pero nada de eso de curar ni nada por el estilo. No hay que ser triunfalista con la medicina. Sí, doctor, en el caso que usted menciona, por ejemplo, que la hidroxicloroquina, si bien ha sido ya retirada de los ensayos clínicos por parte de la OMS, según le entiendo, esto no se está usando solo se está usando para un tipo de paciente en una determinada fase. No sé si nos puede explicar eso, porque nos da la impresión de que, claro, la OMS señaló la hidroxicloroquina ya no va, pero no, ya no va, perdón, escúchame bien, la OMS no va en su estudio, no ha sacado ninguna norma sobre la hidroxicloroquina, sino ellos tienen un solo estudio que se llama Solidaridad, y lo han sacado porque en pacientes hospitalizados no ha sido útil, y han sacado Kaletra, o sea, lopinavir y tenofovir, por la misma razón. Después de haber enrolado 6.000 pacientes, descubren de que esas 2 drogas no han cambiado la mortalidad, ¿de acuerdo? Y entonces por eso, pero esos son pacientes hospitalizados, te das cuenta, no son los pacientes que nosotros hemos recomendado. El grupo ya ha tendido a que la hidroxicloroquina no se usa en pacientes hospitalizados y se debe usar solamente en pacientes ambulatorios, pero de alto riesgo. Si tú eres joven y eres saludable y te da COVID, no te deben dar nada. Pero si tu abuelita tiene 75 años, deberíamos darle un tratamiento, porque tu evolución es buena, pero la evolución de tu abuelita no va a ser buena. Esa es la diferencia. Pero solamente a esos grupos. No queremos que se dé, y ninguna medicina sirve como profilaxis o prevención. Eso es un juego político de la gente que quiere sacar de que el Perú requiere eso, y creando conciencia a nivel internacional de que al Perú deben apoyarlo. Alonso no puede adelantar debe apoyar también a los países del tercer mundo, que no suceda lo de los respiradores ni lo de las máscaras que Trump decidió que la 3M no podía venderle a nadie fuera de Estados Unidos.
¿Te das cuenta? Ese es un absurdo. Es como que nosotros somos los únicos que producimos uranio en el mundo y no le vendemos uranio a nadie y resulta que todo el mundo se queda parado. Una cosa así sería. Entonces, lo que el Perú tiene que hacer es un trabajo en relaciones exteriores muy importante y en el Ministerio de Salud también, pero esta es una cosa ya de gobierno, ya no es solamente del ministro, sino esta es la sociedad. Por eso me parece muy bueno lo que ha hecho Neuhaus con Delgado Sayán, y un buen grupo de médicos, de hombres de la sociedad. Tú te puedes inscribir y apoyar eso para que Perú no se quede fuera, que ya pasó cuando vino la vacuna de H1N1, el tratamiento. Así que algunos investigadores, por ejemplo, señalaban lo que se está desarrollando ahora en Brasil, es tal vez que se utilice el mecanismo de COVAX para hacer estas compras de medicamentos, más a nivel de grupo sudamericano. sí, bueno, Brasil tiene una tecnología muy potente, o sea, el Instituto Chagas es una cosa muy potente. Ellos fabrican todas las vacunas de fiebre amarilla para toda América Latina. Yo no estoy involucrado en eso, no te puedo decir cuál es eso, pero digamos, cada vez que alguien ha dicho eso, yo siempre he dicho, tenemos que estar presentes. Y he visto con mucha simpatía que se busque todas las alianzas estratégicas. Para esa pregunta te sugiero que entrevistes a Neuhaus o a Delgado Sayán. Neuhaus fue el que hizo los Juegos Panamericanos y ellos están en un grupo haciendo cosas bien interesantes. Y yo creo que Relaciones Exteriores debe tener un rol fundamental, porque recuerda bien que Relaciones Exteriores tiene toda una estrategia por años, o sea, no depende mucho del gobierno de turno, porque puede ser que en el gobierno de turno haya antivacunas, ¿no? O estos tipos que dicen que hay que traer un alemán para que nos dé dióxido de cloro. ¿Te das cuenta? O sea, eso no tiene sentido. Y Relaciones Exteriores es mucho más históricamente consistente con la posición del Perú como país. Y yo creo que por ahí debería ir la situación. Doctor, ¿y cuál sería su respuesta a este pedido que han enviado entre cartas y algunos pronunciamientos un grupo de médicos y también la Sociedad de Medicina de Enfermedades Infecciosas solicitando que ya no se use hidroxicloroquina y ivermectina dentro del protocolo de atención? Eso me parece que yo soy de esa sociedad, he sido fundador y creo que lo que falta es una mayor discusión y eso es lo que se va a hacer en el comité de expertos. La ivermectina no está descartada su uso. Como tú sabes, hay mucha gente que te puede dar testimonio de cómo le fue bien. Y eso es muy fácil que ustedes entrevisten a 20 o 30 personas mayores. No estoy hablando de jóvenes, porque los jóvenes le das agua, le das ivermectina, le das lo que quieras y le va a ir bien. Personas de riesgo y te vas a dar con la sorpresa de que sí han mejorado. Yo no digo que cure, pero sí han mejorado. Y entonces, hoy en día, la Sociedad Infecciosa se ha convocado a una nueva reunión porque hay muchas personas de la sociedad que no están de acuerdo con esa situación. Y entonces creo que es un tema de discusión, pero es una discusión técnica que debemos hacerlo y llegar a alguna conclusión. En este momento esa discusión está también en el comité de expertos, porque claro, ya hidroxicloroquina ha ido perdiendo piso porque hay más información, el cual no ha servido. Pero ivermectina todavía no hay ninguna y al contrario, tenemos información que todavía no se está publicando, pero que muestra algunos resultados positivos en el trabajo comunitario. Hay un modelo en Contamana y hay un modelo en Chincha que te señala claramente el enorme impacto que hubo ahí cuando se hacen bien las cosas. Sí, doctor, entonces solo para terminar, una última consulta. Con los últimos resultados de estudios de prevalencia que han salido sobre Lima y otras regiones, en Lima, que es el principal foco infeccioso, se habla todavía de una cuarta parte de la población que habría sido contagiada, lo que nos da un margen bastante amplio de contagio para los próximos meses. Hay, por supuesto, la estrategia para en medicamentos. Te digo que es muy alto la tasa, que quiere decir que los peruanos nos hemos estado contagiando todos los días. España, con todos los miles de miles que ha tenido, solamente tiene como 7% y Lima tiene 25%. Así que lo que se tiene que hacer es impulsar más
digamos, el control comunitario y el aislamiento familiar para reducir el número de casos. Se tienen que crear nuevas técnicas, no es solamente hacer nueva cuarentena. Yo no creo que la nueva cuarentena ayude tanto como hacer nuevas estrategias. O sea, esas estrategias en las cuales tú pones todo el esfuerzo por ir a la comunidad. Ahora estamos tratando de entre muchos grupos, tratando de impulsar que haya más oxígeno en las zonas comunitarias, o sea, oxígenos comunitarios, en hospitales que no sean grandes, de tal manera que tú reduces notablemente la morbilidad y la mortalidad y además ayudas a que los hospitales grandes no se llenen de pacientes que llegan en fases tardías. Así es. Exacto. Muy bien, doctor. Entonces, muchísimas gracias por estar Sí, con muy bien. nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Gracias, doctor. Es que es la primera vez que proyectamos un video grabado, porque Gotuso también está en 1000 cosas, y logramos encontrarlo en esos segundos. Bueno, ahora que volvemos. Ya. Ya estamos, Alonso. Bien, como el doctor Gotuso señala en esta entrevista, el Ministerio de Salud continúa dentro de sus protocolos usando y recomendando el uso de hidroxicloroquina en una de las fases más ambulatorias de la enfermedad, el tratamiento ambulatorio de la enfermedad, y también prescribiendo el uso de ivermectina. En ambos casos los medicamentos todavía hay mucha incertidumbre sobre el impacto o de eficacia que tiene para la enfermedad y sobre todo de los posibles efectos también que podría tener para otras personas. Y en esta parte del programa, precisamente para hablar de los tratamientos, de la eficacia y de la evidencia, hemos invitado hoy a Fiorella Crab, médica infectóloga e investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, y al doctor también César Ugarte, también de la Universidad Cayetano, con una PhD en epidemiología por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta etapa, y quería comentarles un poco, antes de comenzar ya a recibir las preguntas que algunos de la audiencia nos están empezando a enviar respecto al tratamiento, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen sobre esto que mencionaba el doctor Gotuso, de las diferentes guías y protocolos que tienen para el tratamiento? Él mencionaba que el MINSA tiene un protocolo, Salud tiene otro, y que las clínicas privadas también podrían tener el suyo, y que finalmente no hay tampoco un protocolo articulado, ¿no?, para los diferentes tratamientos experimentales. ¿Cuál es tu percepción sobre eso, Fiorella? Y luego conversamos con César. Bueno, creo que definitivamente refleja el fraccionamiento que nuestro sistema de salud tiene, ¿no? Sabemos que tenemos al menos 3 grandes brazos en cuanto a salud, si no es más. Ahí no se ha mencionado la sanidad, la parte de las Fuerzas Armadas también probablemente tienen sus propias guías, y además refleja, creo, la falta de evidencia todavía con la que se cuenta, por lo que muchas instituciones pueden optar por ir por un camino o por el otro, ya que no hay suficiente evidencia para decir este es el tratamiento o este es lo que se recomienda en este momento, ¿no? Definitivamente sería más ordenado, y se cumple en algunos países, tener un equipo de expertos que revise concienzudamente la información que va saliendo semana a semana, y que actualice una guía nacional a la que todos se puedan adherir. Pero creo que esta situación que estamos viviendo acá se vive en muchos países también, ¿no? Doctor Ugarte, ¿cuál es su percepción sobre este fraccionamiento que queda en evidencia con las diferentes guías también que existen sobre el tratamiento? Lo que pasa es que creo que ese es el reflejo de estos tantos años que hemos, como dice Fiorella, de tener 3 o 4 sistemas.
y que cada uno tiene su propia organización para desarrollar sus propias guías. A pesar de que desde el 2015 tenemos un documento técnico que dice cómo hacer las guías para manejo, para tratamiento, las guías de práctica clínica, todavía eso no está estandarizado en todo. Tal vez que salud tiene mucho mejor experiencia a través del IETSI en producir estas guías. Y lo otro es que también hay esta necesidad de tratar, ¿no? Hay que tratar, sentir que uno está haciendo algo por la misma expresión que se ven los pacientes, ¿no? Entonces, eso lleva a que varios no vean la necesidad de tener una guía de repente, como bien dice Fiorella, de que se vaya utilizando una guía nacional semana a semana conforme van apareciendo los diferentes estudios. Espero, a raíz de lo que ha dicho el presidente hace pocos días, de que la idea es llegar a un sistema único de salud, eso permita tener también guías nacionales, no solamente en COVID, sino en varias cosas, en varias enfermedades. Sí, ahora pasemos a un tema que consideramos que va a ser de mucha ayuda para todos, porque a pesar de que ya llevamos casi 6 meses con el virus afectándonos a todos, se conoce muy poco sobre lo que realmente hace el virus en nuestro cuerpo. Entonces, doctora Krapp, le queríamos preguntar si puede explicarnos qué es lo que hace el virus una vez que ingresa al cuerpo y por qué es necesario decir que no existe una cura en este momento para el virus y sí algunos tratamientos paliativos para mitigar los efectos que el virus causa en el cuerpo. No sé si nos podría explicar un poco cómo funciona. Claro, a ver, voy a tratar de hacerlo en términos bastante sencillos y de una forma rápida, porque en realidad la información que vamos obteniendo sobre este virus es abundante y cada vez aprendemos más lo complejo que es. Pero este es un virus que ingresa por la vía respiratoria, por las mucosas. Tiene en su cápsula, en su cobertura, unas pequeñas espinitas, unas proteínas que le permiten adherirse a un receptor que se encuentra en las células que están en nuestro organismo y a través de eso ingresa a estas células. Todos los virus trabajan dentro de las células, se apropian del material, digamos, de la maquinaria de nuestro cuerpo para producir material genético y así es como se duplican, como se reproducen. Una vez que logran eso, comienza su etapa de reproducción y lo que el virus quiere es multiplicarse, aumentar en número, y cuando logra hacer eso es que comienza a dirigirse a distintos sitios. Inicialmente se creía que este virus era solo respiratorio, pero ahora hemos ido aprendiendo en los últimos meses que en realidad es lo que se llama multisistémico. Llega a distintas partes del cuerpo, causa problemas en distintas partes del cuerpo. La principal son los pulmones, donde genera inflamación y se genera la neumonía, pero sabemos también que se aloja en los vasos sanguíneos, que puede llegar al corazón, al cerebro, al hígado y llega a varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? Siempre cuando estudiamos infecciones sabemos que no es solo el patógeno, ese germen que entra en nosotros, sino también depende mucho del cuerpo, de la respuesta del hospedero, de quien recibe el virus y cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante esto. Y en este virus eso cobra un rol importantísimo, porque lo que estamos viendo es que hay presentaciones tan variables entre personas que no sienten nunca ningún síntoma y no se enteran que estuvieron infectados, hasta aquellos que terminan en la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente fallecen. Y se sospecha que mucho de eso tiene que ver en realidad con la respuesta de nuestro sistema de defensa al virus. Ese sistema es complejo, también estamos aprendiendo, pero básicamente está armado por 2 ejércitos. Uno, que son las células que van a reconocer al virus y lo van a atacar. Y otra es, digamos, el segundo ejército, que estamos aprendiendo que se activa cuando el primer ejército no ha funcionado bien. Y ese segundo ejército son los anticuerpos, esos anticuerpos que tienen la función también de reconocer al virus, tratar de unirse a esas pequeñas espinas que tiene y bloquearlo.
¿no? Eso es básicamente lo que sucede cuando adquirimos el virus. Caemos enfermos cuando el virus se ha reproducido en tal magnitud que causa daño en los tejidos donde se ubica, causa, sabemos ya, problemas de pequeños coágulos en vasos pequeños y medianos, y también se genera daño cuando nuestro sistema de defensa se activa en sobremanera, y esa sobreactivación, esa inflamación tan grande puede causar daños en distintos tejidos y puede poner a las personas muy graves. Creo que ese es en resumen lo que sucede. Ujú. Doctor Ugarte, y en el caso de cuando ya el cuerpo, nuestro organismo empieza a manifestar todos estos síntomas de que el virus está extendido en diferentes partes del cuerpo, ¿qué es lo que buscan los tratamientos paliativos, los tratamientos experimentales? ¿Cuál es el orden y por qué se habla de fases también en el tratamiento? Lo que pasa es que, Me alegra que pensemos como igual. bien, como había dicho Fiorella, tenemos en diferentes etapas, ¿no? Y una de las cosas que hay que entender es, ahorita lo que complica más, lo que nos crea más problemas como sistema, es aquellos pacientes que llegan a hospitalizarse, los que requieren cama, los que requieren UCI, los que requieren oxígeno. Entonces, lo que se trata es buscar tratamientos que disminuyan esa inflamación exagerada, que es lo que nos lleva a UCI, lo que nos lleva a hospitalizaciones, a requerimiento de oxígeno permanentemente. Y entonces, ese es un tipo de tratamiento, los que buscan esa pelea contra esta respuesta exagerada inflamatoria. Y hay los otros tratamientos que se están evaluando, que lo que trata es ver si justamente atacando al virus, tratando de tener una acción directa con el virus, hacen que la respuesta inflamatoria sea más leve y no lleguemos a esa etapa. ¿Ok? Entonces, esas son las dos fases. Ahorita no tenemos ninguno probado. Tocilizumab hace un día y medio, no me acuerdo, Roche ha sacado diciendo no tenemos todavía ninguna información. Aparentemente, los resultados de su estudio muestran que no tiene ninguna diferencia y es más, recomiendan no usarlo. Esa ha sido la carta original de Roche. Entonces, para que vean qué tan rápido pueden cambiar las cosas de un momento a otro. Y por eso es importante esperar los estudios, porque necesitamos esa evidencia para justamente tomar decisiones. Y lo único que se ha encontrado hasta el momento es el monitoreo, por lo menos de oxígeno. Si ya tuvimos el caso de estar infectados con COVID, es tratar de ver cómo está nuestra frecuencia respiratoria, cómo está en nuestra saturación de oxígeno, porque lo que ha encontrado el estudio, el equipo de investigación en el Hospital Cayetano, es que los que van mal son aquellos que llegan con saturaciones más bajas al hospital. Los que llegan con saturaciones un poco mejores tienden a tener mejor respuesta. ¿Por qué? Porque seguramente es posible darle el soporte a tiempo, ¿no? Como creo que también lo explicó el doctor Botuso en su entrevista. Ujú. Sí, y tal vez si podríamos empezar, antes de pasar a algunas preguntas que ya continúan llegando, doctora Krapp, ¿qué significa el tema de la saturación y por qué, y cómo una familia puede identificarla, ¿no? El doctor Botuso nos decía en la entrevista que tal vez que él consideraba más importante el oxímetro que el termómetro para que una familia aprenda. ¿Usted considera que este elemento debe convertirse en una pieza esencial dentro de los hogares para los próximos meses? ¿Cómo aprender a monitorearlo? ¿Cuál es su percepción sobre esta necesidad, ¿no? De que aprendamos todos, así como antes sabíamos a medirnos la fiebre, que ahora aprendamos a entender la saturación de oxígeno? Sí, yo creo que es una pieza importante en realidad. Si el kit de cuidado de un paciente en casa, de ese kit que se le da probablemente a personas en riesgo, yo creo que sería mucho más útil que tuviera un saturómetro o un oxímetro que otros tratamientos que todavía no se han probado como eficaces, ¿no? Yo creo que em, es felizmente simple. Uno se pone el oxímetro en el dedo y espera a que dé un número estable, y ese número estable en realidad
te dice cuánto de nivel de oxígeno tienes en la sangre. Y lo que sabemos es que en realidad una persona normal sin ningún problema debería estar saturando entre 98 y 100%, ¿no? Em, las personas que van subiendo en edad pueden tener un poquito menos de saturación, pero en realidad cuando ya comienza a bajar 94 a menos, ya es de preocupación. Sobre todo si tienes el diagnóstico o la sospecha, los síntomas o el contacto con una persona que ha tenido COVID, cualquier cosa que te ponga en riesgo y sepas que podrías tener el diagnóstico de COVID y comienzas a sentir falta de aire, opresión en el pecho, caminas y te cansas mucho, son signos de alarma, y tener un oxímetro para confirmar que el oxígeno está cayendo es una herramienta de mucha utilidad, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, en donde los sistemas de salud están colapsados y donde muchísima gente, y lo vemos a diario, no quiere, hay que convencerla para que se acerque al hospital, porque la primera vez que fue hizo cola por 3, 4 horas y los mandaron a su casa, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de telemonitoreo con el Hospital Cayetano Heredia, y en realidad no es infrecuente la situación en la que tenemos que convencer a los pacientes que por teléfono suenan cansados para decirles: tienes que ir al hospital, por favor, tienes que ir al hospital. Y hay que convencerlos porque dicen: no me van a atender, voy a hacer cola por muchas horas. Entonces, si tuviéramos un oxímetro ahí, sería quizás un poco más fácil detectar la necesidad de tienes que ir, ¿no? Y documentar que ya está en problemas. Sí, lamentablemente el oxímetro ha incrementado a unos precios alarmantes en las farmacias, en las boticas, lo que también hace como necesaria la intervención de los organismos de regulación para que la mayoría de familias puedan acceder a un precio justo, ¿no? Por parte de este bien que cada vez va a ser más necesario. Hay dos preguntas en torno a la ivermectina. Una de ellas es de Rosa Chávez, menciona si es que cuál es el papel de la ivermectina para el tratamiento de la enfermedad, o sea, qué hace frente a los síntomas de la enfermedad. Y Ronald Chavarría pregunta cuál es la diferencia entre ivermectina animal y el uso para personas. Ok, a ver, a ver, ivermectina animal y ivermectina para humanos, lo que cambia son las presentaciones, es decir, las dosis. ¿Okay? El principio activo es lo mismo. El asunto es que no deberíamos estar lo que están haciendo algunos, cogiendo sin vigilancia médica estos medicamentos. En general, cualquier tipo de medicación tiene que ser con vigilancia médica. Ese es uno. En relación a cómo es el mecanismo, lo que se sugiere, porque solamente hay un estudio in vitro, es que determinada cantidad de una dosis de ivermectina aparentemente tiene una acción contra el virus. Entonces, lo que están probando algunos estudios es tratar de ver si eso se replica in vivo, es decir, con personas. Y vamos a ver si es que realmente funciona. Todavía no hay esa evidencia. Como va a pasar con varios otros tratamientos, algunos se irán quedando en el camino y se tendrán que ir olvidando. No lo sabemos, esa es la gran verdad. Y en el caso de la acitromicina, que se receta justamente dentro del cóctel de ivermectina, ¿cuál es la función que tiene? ¿Por qué la recetan? Yo creo que la acitromicina se comenzó a utilizar porque quedaba la duda cuando una persona tenía este tipo de em, neumonía que se presentaba de manera atípica, no era una neumonía bacteriana, digamos, em, y cuando uno tiene ese tipo de presentaciones en la era pre-COVID, uno pensaba que eran neumonías atípicas, y esas neumonías atípicas se tratan con antibióticos como acitromicina. Esto es cuando son neumonías causadas por otro tipo de bacterias que no son las que normalmente causan las neumonías.
ya sabemos que si tienes COVID y si tienes una neumonía, esta está causada por el virus, no por una bacteria, al menos no durante las primeras fases, en las fases en las que vas a enfermarte y vas a necesitar ir al hospital si es que eres del grupo pequeño que va a seguir ese camino. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de dar acitromicina. Es un antibiótico. Los antibióticos se dirigen a las bacterias, no a los virus. Y lo único que se está haciendo es aumentar el consumo de antibióticos enormemente en nuestro país y en muchos países del mundo, empeorando el problema de la resistencia. Y ya acabamos de tener, por ejemplo, ah, un recuerdo del problema de la resistencia con lo que ha aparecido de los brotes de gérmenes multidrogo resistentes en los hospitales, en las UCIs, ¿no? Entonces, el problema de la resistencia es serio. Usar antibióticos por gusto solo lo empeora y realmente no lo recomiendo porque no hay ninguna evidencia de que mejore la posibilidad de que avance una neumonía que está causada por un virus. Ujú. De Juan Carlos Ñáñez Ordóñez pregunta sobre los pacientes que han tenido la enfermedad y que manifiestan secuelas de esta, ¿no? Como dolor en las articulaciones, en algunos casos hay también dolores de cabeza. ¿Qué certezas tenemos sobre estas secuelas que deja a las personas que sufrieron infección de COVID? Lo que pasa es que, como bien decía Fiorella hace un rato, esta es una infección multisistémica. Entonces nosotros estamos recién aprendiendo. A veces yo les trato de, cuando alguien nos hace preguntas, esta enfermedad tiene 6 meses, 7 meses de edad. Recién estamos conociendo varias cosas. Se ha visto que tienen problemas musculares, hemos visto que tienen problemas cardiovasculares también, que tienen problemas de stroke, de derrame cerebral, que hay problemas probablemente neurológicos, no lo sabemos. Recién se están, porque recuerden que la mayor cantidad de casos recuperados están comenzando a aparecer ahorita. O sea, están saliendo un montón de personas de su evento, digámoslo, entre comillas, agudo. Y no sabemos qué va a pasar después. Y justamente esa es una de las cosas que tenemos que ir pensando. Teniendo tantas personas infectadas, ¿cómo va a ser, cómo preparamos el sistema de salud para un potencial número grande de personas que van a requerir rehabilitación o manejo clínico crónico? No lo sabemos, eso es algo que tenemos que ir pensando. Eso va a estar pasando y lo que sugeriría es ir con su médico para comenzar a hacer evaluaciones, ¿no? En algunos casos están necesitando rehabilitación pulmonar, en algunos otros casos están necesitando ser evaluados por cardiólogos de una forma un poco más frecuente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se sabe hasta el momento de los casos de reinfección? Porque se habla, hay algunos estudios que han empezado, que mencionan sobre personas que se han vuelto a infectar luego de haber pasado por la enfermedad. O sea, ¿tenemos alguna evidencia, alguna certeza sobre esto? Y si es que hay personas inmunes al virus, ¿no? Que son dos dudas en torno a esto. Sí, son preguntas súper interesantes y que en realidad creo que los que seguimos el tema las seguimos con mucho interés porque todavía no se sabe muchas cosas sobre el virus, ¿no? Y alguna de las cosas que todavía está recién descifrándose es cómo funciona nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa contra este virus, por cuánto tiempo esa respuesta que se genera durante el tiempo de infección que es una respuesta de protección, ¿por cuánto tiempo va a quedar? Esa es la gran pregunta que todavía está flotando. Hay dos puntos importantes, creo, para la población, para mencionarles lo que se sabe al momento. Una es que se generan anticuerpos. El nivel con el que se generan varía también mucho de persona a persona. Las personas que tienen síntomas más leves lo generan en niveles mucho más pequeños y en algunas de ellas, sobre todo las que hicieron niveles bajos de estos anticuerpos, esos anticuerpos llegan a disminuir a niveles ya no detectables, ¿no?
Ahora, ahí surge la preocupación, ¿eso significa que pueden reinfectarse? No lo sabemos aún. Lo que llama un poco, no un poco, bastante la atención es con más de 10 millones de casos en el mundo, al momento no ha habido un solo caso realmente que se haya reportado y se haya confirmado que se trata de una reinfección. Han habido muchos de los casos en los que después de curarse y de tener pruebas moleculares negativas, vuelven a tener pruebas moleculares positivas, pero eso en realidad se sabe que no necesariamente es una reinfección, probablemente es que parte del virus queda en la vía aérea y a veces se capta y a veces no con la prueba que no es 100% sensible. Em, pero un caso documentado de reinfección en donde se puede volver a aislar al virus y que ese virus esté vivo, no se ha documentado aún con más de 10 millones de casos en el mundo, ¿no? Entonces creo que eso al menos dice que eh, en el tiempo inmediato después de la infección, 3, 4, 5 meses, probablemente no haya riesgo de reinfección, pero nos falta todavía aprender, ¿no? Mucho más. Y respecto al sistema inmunológico, una de las cosas que se ha empezado a compartir y muchas personas todavía no tienen dudas sobre cuán importante es fortalecer el sistema inmunológico, o si es que un buen sistema inmunológico es capaz de, te vuelve inmune al virus, ¿no? Por eso algunas de las preguntas eran si es que existen personas que son realmente inmunes. Y en los últimos meses, no sé si ustedes habrán visto, ha habido como que campañas también de ciertos sectores para mantener una alimentación saludable, que sin duda es importante, pero comer bien una semana antes de estar expuesto no va a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces no sé si pueden comentar que si bien es cierto, es importante el sistema inmunológico, pero ¿cuál es la relación entre una dieta saludable durante los últimos 3 meses a una vida un poco más larga? Y si esto te detiene realmente o te protege de un contagio. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, hay casos reportados de atletas contagiados con COVID. O sea, comenzando por ahí, no es que tengamos, yo recuerdo que al inicio, en los primeros meses, se decía, bueno, las personas jóvenes no son las que sufren, y varias series en España, en Estados Unidos, demostraron que sí puede afectar a personas sanas y sí pueden afectar a personas jóvenes, fuertes, atléticos, etc. A mí me parece interesante porque varios de nosotros nos comenzamos a cuestionar qué tan buena dieta o qué tan buena nutrición estamos llevando en nuestras vidas y qué tanto tenemos que hacer para protegernos. Pero no es tan sencillo como bien has puesto el ejemplo. Estuve en contacto con alguien y como bien una semana y con eso me protejo. No funciona así el sistema. Los factores de riesgo, tales como obesidad, hipertensión, no desaparecen día para otro, sino la vida sería mucho más sencilla. Lo que tenemos que hacer es, hasta ahorita, el único medio de protección, y eso lo repito siempre, es lavado de manos, distancia 1.52 metros y uso de mascarilla correctamente. Eso es lo único que nos va a permitir realmente prevenir. La dieta lo único que va a hacer es, en el tiempo a mediano plazo, disminuir nuestro riesgo, ya sea por hipertensión, ya sea por obesidad, pero eso no es mi ticket para salvarme, ¿no? Igualito tengo que protegerme, igualito tengo que hacer estas medidas de prevención. Vamos a hacer una pregunta que llega desde Arequipa, y mencionan que en la publicación de julio de la revista Community Reviews apareció el artículo 7 recomendaciones para atender a pacientes y reducir la mortalidad de COVID, ¿no? Y dice que en este artículo recomendaban dosis bajas de corticoides orales desde el comienzo de la enfermedad como una medida para evitar que se desencadene la tormenta de citoquinas. Dicha recomendación entra en contradicción con la prescripción que hasta ahora tenemos del tratamiento de COVID en Perú. ¿Qué nos pueden decir al respecto? No sé si conocían esta publicación de esta revista.
No llego a escuchar el nombre de la revista. Sí, ese es Autoimmunity Reviews. Bueno, la información que se tiene sobre los corticoides, la dexametasona específicamente, proviene de un ensayo clínico del Recovery, en donde se demostró que reducía, en realidad el efecto era bastante significativo, reducía más o menos en 30% la mortalidad. Ese es un efecto, el efecto que todos buscamos cuando probamos tratamientos. En los pacientes que, y específicamente encontraron esa diferencia en pacientes que necesitaban oxígeno. Ellos felizmente tuvieron un suficiente número de pacientes como para analizarlos por separado y pudieron analizar pacientes que estaban en la UCI con ventilación mecánica, pacientes que requerían oxígeno y pacientes que no requerían oxígeno. Y lo interesante fue que el efecto positivo, benéfico de la dexametasona se observó solo en los grupos que requerían oxígeno o estaban severamente enfermos, más no en los que no requerían oxígeno, y más bien ahí se veía un efecto un poco contraproducente. Esa es la mayor información, creo que la información más sólida que tenemos al momento de cuándo y cómo usar los corticoides. Hay información anterior con otras enfermedades virales en donde se ha visto que el uso temprano de corticoides en realidad es contraproducente y puede empeorar el avance de la enfermedad. Y eso uno calcula que es porque apagas tu sistema inmune cuando en realidad necesitas que justamente modere al virus y no llegue a la siguiente fase, ¿no? Pero creo que esa es la información con la que se cuenta al momento, César. No sé si hay algo más. O sea, yo creo que es básicamente eso, y lo otro es recordar que la mayoría, o sea, no porque salga en una revista científica está escrito en piedra. Ya hemos tenido varios ejemplos, lamentablemente, en esta epidemia, donde se ha visto que hasta en las revistas más prestigiosas en medicina a nivel mundial ha habido falencias en estos estudios. Entonces, yo lo que sugeriría es, cuando se llega a ese tipo de cosas, es comparar y leer y ver si realmente la evidencia tiene sentido. Definitivamente hablando en personal de salud. Porque si no, lamentablemente ahorita la cantidad de publicaciones que salen de COVID es bastante grande. Creo que está llegando a récords que nunca hemos visto antes, y eso hace que haya varios resultados que realmente no tienen sentido. Probablemente uno de esos sea este artículo. Otra de las dudas también es en torno a si los pacientes, por ejemplo, los que han sido definidos como población de riesgo, personas con diabetes, con hipertensión, pueden ser también asintomáticos en un determinado momento, o todos van a expresar algún síntoma. A ver, lo que sabemos hasta el momento, y esto nuevamente siempre con el condicional del poco tiempo que tenemos, es que aparentemente la carga del virus influye mucho también. Cuando uno está expuesto a mucha carga de virus, es decir, a un montón de virus, hace cuadros más severos aparentemente. ¿Qué significa eso, César? Si puedes explicar cuándo una persona por se expone ejemplo, a mucho o a poco. Si yo estoy en un cuarto cerrado con alguien que me está tosiendo sin mascarilla, sin ventilación, y yo no uso mascarilla, es probable que la cantidad de virus que expele esa persona llegue en mayor, valga la redundancia, cantidad hacia mi persona. Entonces, mis probabilidades, y eso es algo que tenemos que entender, todo se juega por probabilidades. Mis probabilidades aumentan y tiendo a tener mayor capacidad, o sea, tengo mayores chances de desarrollar un cuadro severo. Si yo tengo ese mismo contacto con la misma persona en un ambiente abierto, con mucha ventilación, los dos usando mascarilla, puede ser que me entre un poco menos de virus.
porque hay una separación de 1.5 a 2 metros, estamos usando mascarillas y puede ser que me contagie, pero al tener poca cantidad de virus que me entra al cuerpo, mi sistema inmune podría responder mejor. No se ha hecho el análisis que yo sepa, de repente Fiorella tiene mejor información, pero no sé si se ha hecho ese análisis en diabéticos o hipertensos o personas con obesidad. Pero como hipótesis eso es lo que se está manejando. Por eso es la otra razón de que se insiste mucho en mantener la distancia, en lavarse las manos, usar las mascarillas, porque si lamentablemente nos contagiamos, que sea con la menor cantidad de virus posible para que nuestros cuadros sean menos severos. No sé si Fiorella tiene algún comentario. No, creo que es también algo que probablemente se tenga mayor información en los siguientes meses. Seguro que ya se está estudiando. La hipótesis es exactamente esa, ¿no? Que el inóculo, o sea, la cantidad de virus con la que uno se entra en contacto inicialmente puede generar, puede estar ligado a en cierto grado a la severidad. Yo he tenido casos, yo sigo a algunos pacientes telefónicamente y he tenido, al menos en mi experiencia, 2 casos de personas mayores de 90 años que han sido contactos de personas infectadas dentro de la casa y que no han hecho síntomas o han hecho síntomas leves y no han necesitado ir a hospitalizarse ni nada y tuvieron el diagnóstico después confirmado de COVID, ¿no? O sea, de que puede existir, lo que no sabemos es qué determina que alguien empeore o no todavía. Lo que sí hay certeza, o más o menos hay hoy evidencias, porque no hay certezas para nada en torno al COVID, es que sí afecta o golpea más severamente a los hombres que a las mujeres, ¿no? Sí, otra vez, no es al 100% de los hombres y también hay mujeres que terminan estando mal, pero sí, o sea, ya se conoce con la cantidad de casos que han habido y felizmente con el impulso de la comunidad científica que ha ido recolectando información y publicando en tiempo récord, como dice César, tenemos ya mucha información sobre cuáles son factores de riesgo, ¿no? Em, el sexo es uno de ellos, tenemos todos los que has mencionado, diabetes, hipertensión, la edad es otro muy importante. Lo que aún no entendemos muy bien es por qué son, ¿no? Ese es el eslabón que todavía nos falta entender, pero seguramente a cómo van las cosas, creo que en los siguientes meses probablemente tengamos mayor información de por qué esos son factores de riesgo y eso es súper interesante aprender. Hemos hablado de los diferentes tratamientos basados en medicamentos, pero tal vez Fiorella nos puedas comentar en qué consiste el proyecto de plasma que ustedes están, del equipo que además que eres parte, y que busca impulsar esto como un tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? Claro, bueno, como en todas partes del mundo se está tratando de encontrar tratamientos que puedan disminuir la severidad de la enfermedad idealmente, ¿no? El plasma es básicamente una porción de la sangre que se puede extraer a través de un proceso como cuando uno dona sangre, que contiene anticuerpos, contiene proteínas y dentro de esas proteínas hay anticuerpos. Las personas que han estado afectadas por el virus producen estos anticuerpos, ya mencioné, en distintos niveles, pero esos anticuerpos tienen la posibilidad de unirse al virus y detener su replicación. Entonces, existe la hipótesis de que si uno puede transferir el anticuerpo que alguien ha creado y dárselo a una persona que justo está en el momento luchando contra el virus y todavía no ha tenido el tiempo de producir suficiente anticuerpo, si tú le das ese refuerzo, puedes ayudar a que combata la infección de mejor manera y disminuir las complicaciones, ¿no? Ese es un concepto que se ha utilizado con muchas enfermedades en la antigüedad, muchísimas, incluso antes de que hubieran antibióticos se usaba para neumonías, para meningitis, etc. Ese es el concepto que se utiliza, ¿no? Entonces, en nuestro estudio está buscando
conseguir a estos donantes de plasma. Estamos buscando lo que hemos denominado superdonantes, porque son personas que pueden tener la posibilidad de tener altos niveles de estos anticuerpos. Son varones de 30 a 60 años que han estado hospitalizados por COVID y que ya se han recuperado, que ya llevan 2, 3 semanas de recuperados. En ellos queremos pedirles la solidaridad de que donen una cantidad de plasma y que podamos nosotros después probar si transfundiendo ese plasma a personas que están hospitalizadas, que se están descompensando, que están necesitando mucho oxígeno, si es que puede ayudar a disminuir la necesidad de que entren a UCI y sobre todo de que fallezcan. Gracias, Fiorella. Vamos a recoger dos últimas preguntas del público para terminar con la parte final en torno a la ruta de la vacuna. Ana Lucía Olaya pregunta algo que yo no lo había escuchado, pero bueno, se las hago llegar. Dice, ¿qué tan cierto es la incidencia de determinado grupo sanguíneo? He escuchado que el grupo O era menos susceptible al virus. ¿Hay alguna relación entre grupos sanguíneos y contagio? ¿O, no sé, riesgo a la enfermedad? A ver, aparentemente lo que dicen algunos estudios es que el grupo A podría estar, tendrían más chances de de contraer la infección por COVID. Pero nuevamente, todavía no lo tenemos totalmente seguro. Va a ser importante revisar con otros estudios locales, etcétera, si es que realmente es eso, o de repente son otros factores que están apareciendo por ahí. Pero sí, eso es algo que ha comenzado a aparecer en algunos artículos. No sé si Fiorella tenía algo más para agregar ahí. No, justamente es también algo que se ha comenzado a describir ya en un par de artículos, pero todavía no se entiende bien por qué, ¿no? Es interesante también. Uh-huh. Empecemos a comentar en estos últimos minutos un poco la ruta de la vacuna. Hay proyectos que están en una fase bastante avanzada, están en la fase 3 y están probándose en miles de pacientes en otros países, y lo que se espera, no sé cuál es la visión optimista, realista que deberíamos tener sobre, primero, lo que nos falta para alcanzar al desarrollo de esta vacuna, ¿no? Sería bastante optimista decir que las 6 van a funcionar, porque dentro de la historia de las vacunas es ensayo y error. Entonces no sé qué percepción tienen ustedes de que el próximo año estas vacunas puedan mostrar algún grado de eficacia y puedan empezar a desarrollarse, ¿no? Y sobre todo qué diferentes metodologías están usando, porque si bien son 6 proyectos, cada proyecto tiene una metodología distinta, algunas son más costosas, otras podrían serlo menos. ¿Cómo ven ustedes? Sí, en realidad, otra vez, acá se ve la importancia de la comunidad científica que está avanzando a pasos agigantados. Nunca se ha visto una producción de vacunas en tan corto tiempo. Definitivamente es súper importante recalcar que no va a estar disponible en agosto ni en septiembre, como algunas personas han comenzado a decir que he escuchado. Definitivamente va a tomar más tiempo que esto. Y es importantísimo que se entienda que a pesar que ya están en la fase 3, eso no necesariamente significa que se cierra la fase 3 y listo, se distribuye y nos va a llegar a cada una de las personas que estamos todavía susceptibles a la infección, ¿no? Todo tiene un proceso. Yo creo que el Perú, como mencionaba el doctor Gotuso en la entrevista, ya está tomando ciertas precauciones como muchos países, para asegurarse de que las primeras vacunas que comiencen a comercializarse
puedan ser también, estar a disposición de nuestro mercado. Pero probablemente se tengan que seguir varias rutas, ¿no? Una es participar de ensayos clínicos, así obtenemos algunas dosis, pero por sobre todo cuando se hacen ensayos clínicos después queda la obligación, digamos, moral de esas empresas farmacéuticas que han trabajado con pacientes del Perú para después dar un precio especial o dar una mayor cantidad de dosis a ese país. Y también están todos los trámites que se hacen a nivel ya de consorcios o a través de la OPS, en donde ya se reúnen los países y negocian ya como un bloque, ¿no? Entonces están todas esas opciones. Creo que es genial que hayan 6 o creo que ya hay un poco más de opciones y muchas son distintas en cuanto a cómo van a generar la inmunidad. Em, nos conviene que haya más de una opción. Creo que es súper positivo. Probablemente no todas lleguen a comercializarse, pero es súper bueno. ¿Y cómo hacemos? Sé que es una pregunta más política, porque incluso el doctor Gotuso lo decía en la entrevista, ¿no? Que detrás de esta estrategia de adquisición y acceder a una potencial vacuna tendrían que intervenir más relaciones exteriores que los médicos, pero te hago la pregunta, César, ¿cuál crees que debería ser esta estrategia? Porque la vacuna, como precisaba la doctora Krapp, todavía está en proceso de desarrollo. El próximo año probablemente haya, esperemos con optimismo, que alguna de ellas sea realmente eficaz, pero luego el grupo que la desarrolle tiene que entrar a la fase de producción y no va a haber un solo laboratorio que pueda producir vacunas para todo el mundo. Y como señalaba el doctor Gotuso, ya han habido antecedentes durante esta pandemia para accederse a ciertos insumos y lo mismo va a ocurrir con la vacuna. Es tarde para empezar a llegar a los ensayos o hacer estas compras anticipadas para que en algún momento el Perú no se quede fuera de esa primera torta donde se empiece a comprar las vacunas, o tendría que hacerlo tal vez a nivel regional y buscar partners con países aliados en Latinoamérica. ¿Cómo podríamos acceder a una? Tienes que tener, en cada sombrero tienes que poner una de tus cartas. O sea, tienes que jugártelas a todas. Tienes que participar en ensayos clínicos, como bien ha dicho Fiorella, como bien ha dicho el doctor Gotuso, porque aparte, el participar en ensayos clínicos no solamente te permite lo que bien han dicho de que crea un acuerdo entre los fabricantes y el país donde se recibe para tener una prioridad para poder acceder a la vacuna, sino también es por la experiencia de nuestros médicos y enfermeras o personal de salud de cómo usar la vacuna, y eso en procesos de implementación a gran escala, porque estamos hablando de vacunar millones, es importante tener esa información. Entonces, ensayos clínicos no estamos tarde, pero tenemos que tener alguna facilidad para poder hacerlo. Facilidad no me refiero a bajar las normas éticas, sino en que los procesos y los contactos se puedan hacer mucho más directos, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene felizmente varios investigadores que tienen experiencia haciendo estos ensayos clínicos, así que no es que sea algo novedoso para varios de esos grupos. Lo segundo es que tiene que participar con multilaterales. OPS tiene que participar, OMS tenemos que participar, tenemos que entrar a esa mesa de negociación. Otra de las cosas que tenemos que ver, hay instituciones como Gates Foundation, Gavi, que es encargado de lo que es vacunas a nivel mundial, donde tenemos que tener una voz mucho más importante. Y ahí es donde de repente el doctor Gotuso dice, donde no solamente entra a MISA, sino tiene que entrar a relaciones exteriores a través de sus embajadas y comenzar a hacer los contactos. Porque, nuevamente, tienes que jugarte a varios escenarios. Y tercero es que tienes que ir justamente con los mismos productores. ¿Cuál de estas 6 que están en fase 3 más 4 creo que están en fase 2 va a ser la ganadora o las ganadoras? No lo sabemos. No lo sabemos porque aparte ni siquiera son iguales.
su punto, su target, su objetivo para inmunización es diferente en cada uno. Entonces, probablemente vamos a tener que jugarnos con 4, 5, 6, etcétera, las que creamos que estén con mejores condiciones. Pero se tiene que hacer ya, o sea, ya no queda mucha, esa ventana de tiempo en que podamos estar discutiendo, no queda mucho, ya hay que participar. Por ejemplo, Brasil está participando, si no me equivoco, en la de Oxford, la que está produciendo Oxford donde están enrolando 3.000 pacientes en Brasil, y eso ya les da una ventaja competitiva con el resto de países. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacer. Lo otro es lo de las multilaterales, OMS, OPS, y lo otro que falló, creo que al principio, no sé qué pasó, es nuestro mercado es muy chiquito. Perú siempre tiene ese problema. Somos un mercado muy chiquito comparado con Estados Unidos o con Europa. Tenemos que ver, y ahí esa es la labor de Cancillería, de ver que todos los países de Latinoamérica que estamos sufriendo igual vayamos en bloque para conseguir esto. Ya sea vacunas, ya sea tratamiento, tenemos que ir en bloque. No hay forma que podamos competir con mercados tan grandes si es que no tenemos eso. Entonces es eso, es tener múltiples enfoques para poder tratar de tener más probabilidades de tener la vacuna a tiempo. Y nuevamente, esto va a ser, no, como bien dijo Fiorella, no es agosto, septiembre ni diciembre, esto va a tomar bastante tiempo. Yo siempre digo que estaremos, o sea, tendremos alguna solución, tal vez, si Dios quiere, si todo se alinea, hasta mediados del próximo año, tal vez. Sí, y una segunda etapa para también la compra y la distribución local aquí en Perú, ¿no? Porque una vez que Perú logre acceder a un lote de vacunas, el tema es a quién se vacuna en Perú, ¿no? ¿Cómo se prioriza eso? Que son las preguntas tal vez más difíciles que nos toca hacer. En el caso de las vacunas que están en fase 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea exitoso, teniendo en cuenta otros desarrollos de vacunas previas? Es que es difícil porque generalmente estamos haciendo el avance tecnológico para desarrollar una vacuna que es cierto, ya vino un poco adelantado con lo que fue el previo brote de coronavirus hace varios años, que ya tenían más o menos avanzado algunas de esas vacunas, pero generalmente son procesos que toman 10 años y estamos queriendo hacerlo en 10 meses, o sea, entonces las probabilidades todavía es muy difícil decir ahorita con la información que tenemos qué tan probables son. Parece que ha habido 2 o 3 que por lo menos he visto que son seguras y que algunos están produciendo anticuerpos. Ok, ahora hay que probarlo realmente en campo, ¿no? Entonces hay que ver si realmente eso se refleja en la realidad. Y por eso yo no podría decir una probabilidad 60%, 50%, 20%, porque es bien difícil. Pero lo que sí es cierto es que la tecnología que existe ahora y los esfuerzos que se han metido para crear estas vacunas y los resultados preliminares nos dicen, ok, miremos con optimismo, esperemos que funcione. Uh-huh. Y otro tema también es el precio que se va a cobrar, que va a tener esta vacuna, ¿no? Fiorella, hay muchos llamados para que la vacuna para el COVID tenga el tratamiento de un bien público, ¿no? Para que pueda garantizar el derecho y el acceso de todas las personas en todas partes del mundo. Eso es parte del discurso que tienen que hacer los gobiernos, también como parte de la estrategia política. Pero de los proyectos que hay, ¿qué es lo que más les conviene a países como los de Latinoamérica, ¿no? O sea, que sea una vacuna que no esté patentada, ¿qué escenario sería el mejor dentro de los proyectos que están para poder acceder a una de estas vacunas si resulta eficaz? Creo que ahí los esfuerzos ya se están haciendo a nivel mucho más alto, o sea, ya la OMS y otras fundaciones muy, muy grandes están también teniendo eso en consideración y poniendo presión y
teniendo el cuidado de que se debería mantener una accesibilidad igualitaria, porque obviamente siempre está el riesgo de que los países más poderosos se lleven todo y a los países más pobres no les llegue nada. Y eso implica también el costo, ¿no? Obviamente, o sea, los que puedan pagar se la llevan y los que no, no. Entonces, creo que, como mencionaba César, estas negociaciones a nivel país son mucho más difíciles, generalmente se hacen a nivel ya mucho más macro, regional, mundial, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo que se está tratando a ese nivel de tratar de tener esa equidad y de que los costos sean accesibles a la población, porque se trata de un tema, obviamente, de salud pública global, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora Krab, doctor Ugarte, por acompañarnos en este programa. Solo recordarles a los que nos han estado viendo que el programa va a ser subido también en otras plataformas, como en YouTube, y también en este espacio y en el sitio web de Ojo Público. Las recomendaciones desde Ojo Público y desde nuestros diferentes invitados es que por favor escuchen a sus médicos, no crean en falsos tratamientos, no existe una cura para el COVID, lo que existe es una serie de tratamientos clínicos que están en fase experimental y que lo que buscan es disminuir la severidad de la enfermedad. Entonces, le hacemos un llamado nuevamente para no dejarse engañar y tampoco acudir a falsos médicos o especialistas. Les quiero dejar el teléfono de la universidad, del proyecto del que forma parte la doctora Fiorella Krab, que busca encontrar en el plasma una forma de tratamiento contra la COVID-19. Si usted ha sido un paciente entre los... ¿Qué edad, por favor, doctora Krab? 30 y 60 años, varón, y que ha estado hospitalizado con COVID. Ok, si reúne esas condiciones, por favor, comuníquese al 297-5400 y si quiere acceder a más información puede ingresar a peruconplasma.org para que pueda ayudar al proyecto y será en un futuro también una forma experimental en el tratamiento. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias a ustedes.